tardes con todos. Nuestro proyecto final es secreción de proteasas en Saccharomyces cerevisiae para eliminar el gluten de la cerveza. Los integrantes son Jefferson Pastuña y Abigail Galán. En la tabla de contenidos tenemos una introducción donde hablaremos sobre la cerveza y el gluten, los objetivos específicos de este proyecto, un poco sobre Saccharomyces y métodos propuestos con enzimas nativas versus enzimas foráneas. A continuación vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es la cerveza, su producción. Tenemos que la cerveza es una biotecnología antigua, entre 6.000 y 8.000 años, hace 6.000 y 8.000 años, con los sumerios y los egipcios que ya preparaban cerveza a partir de cebada y levadura. Su proceso unitario no ha cambiado en cientos de años. Se entiende por procesos unitarios de aquellos pasos en los que son primordiales y esenciales en el proceso. Las dos principales levaduras en la elaboración de cerveza son Saccharomyces cerevisiae, es una levadura ale porque realiza la fermentación en la superficie, y la otra levadura es la Saccharomyces pastoriana. Es una levadura large, por lo que realiza la fermentación baja, una fermentación baja. Acá en el cuadro, a la derecha, tenemos el proceso de cómo se realiza, cómo se elabora la cerveza. En un primer momento tenemos unos pasos previo a la fermentación, en donde se trabaja únicamente con el grano, y a partir del grano, el cual es la cebada, se le deja remojar por entre 1 a 2 días, eso depende, varía de cada maestro cervecero, y una vez que se deja germinar, las semillas se abomban, se hacen grandes, y es más, hasta crecen unas espigas, como si estuviese creciendo la semilla. Una vez que esté en ese punto, se le añade calor y se inhibe el crecimiento. Y después que tengamos esto, ya se le puede triturar a la semilla y realizar el proceso de cocción, en la que se le agrega agua, también se le puede agregar azúcar, y después de la cocción se le cierne, se obtiene solamente el mosto, y se realiza la fermentación. Una vez realizada la fermentación, el producto fermentado se le refrigera, se le pone estabilizadores y se obtiene la cerveza. Previamente, por supuesto, el embotellamiento. Como ya mencioné, la principal materia prima en la elaboración de la cerveza es la cebada, Hordeum vulgare, y esta semilla, además de proporcionarle glucosa para la fermentación de la levadura, proporciona aminoácidos esenciales en el metabolismo de Saccharomyces. Sin embargo, estos aminoácidos, de donde se las obtiene, se las conoce como ordeína o gluten, y este gluten causa daños a una comunidad de personas que son sensibles a esta proteína, que es las personas celíacas, que se explicará más adelante. Entonces tenemos que acá a la izquierda, que la mayor reserva de proteínas, hasta un 80%, es en su forma de ordeína, en la semilla de la cebada. Podemos observar en la imagen la parte externa de la semilla, que se conoce como capa aleurona, y la parte intermedia como el
endospermo almidonado y la parte más a la derecha el embrión. Un poco más a la derecha tenemos en el primer diagrama de pastel, en que obviamente, como se puede observar, de acuerdo a su tamaño en espacio, tenemos la mayor cantidad en peso en la parte del endospermo almidonado, y el embrión, por supuesto, por verse en sí más pequeño, tiene menor porcentaje en peso, y un poco más en peso, hasta un 9% se tiene la parte externa de la semilla. Pero en comparación a la cantidad de proteínas en cada una de estas estructuras, no hay gran diferencia. Por ejemplo, tenemos que en el endospermo, ahí en peso es el más abundante. Sin embargo, la cantidad de proteína no es tanto, es de un 47%, seguida de un 30% del embrión, y de un 23% de la capa alebrona. Entonces, tenemos no varía mucho el porcentaje de proteínas en la semilla. Se puede encontrar en cualquier parte de la semilla la ordeína. Muy bien. A continuación hablaremos un poco del gluten, que es la principal, donde nos queremos enfocar. Y el gluten es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño contenidas exclusivamente en la harina de cereales de centeno, fundamentalmente en el trigo, pero también en la cebada, así como en cualquiera de sus híbridos. Las proteínas se dividen en albulinas, globulinas, promelinas y gluteninas, según su solubilidad en diferentes disolventes. Las prolaminas y gluteninas contienen un alto contenido de ácido glutámico y prolina. Las prolinas se definen como proteínas de almacenamiento y tienen diferentes nombres según el cereal del que derivan. En el trigo se denominan glialinas, ceínas en el maíz y ordeínas en la cebada. El gluten se define también como una fracción proteica de trigo, centeno, cebada o sus variedades cruzadas, derivados a las que algunas personas son intolerantes, y es insoluble en agua y cloruro de potasio, no, de sodio. Entonces, las consecuencias del gluten tenemos varias, como son la ingestión de gluten puede causar diferentes trastornos con diferente patogénesis y una respuesta inmune diferente. Se clasifican en trastornos inmunes como la enfermedad celíaca, alastasia por gluten y dermatitis herpetiforme, o también puede producir alergia. O trastornos de mecanismos desconocidos a la sensibilidad del gluten. Los síntomas de estas consecuencias son como diarrea, calambres abdominales, gases, náuseas, anemia ferropética y reflujo gastroesofático. En el caso de la enfermedad celíaca, es uno de los trastornos más relacionados con el gluten más conocidos. Por ello hablaremos de esto. La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia a las proteínas de gluten, como son gliadinas, secalinas, ordeínas y posiblemente avelinas, que causa como una atrofobia severa de la mucosa del intestino delgado superior. La cascada inmunológica se produce una vez que la fracción soluble de gluten, la gliadina, atraviesa la barrera intestinal. Esta es transportada por la transglutaminasa de gluten y activando los linfocitos CD4. Y esta a su vez los linfocitos T helper y los linfocitos B, produciéndose la activación humoral. Asimismo, tenemos que el único tratamiento eficaz es la exclusión del gluten de la dieta. Esto mejora la sintomatología y la calidad de vida. Por ello, hay que excluir el trigo, la cebada y el centeno, o incluso la avena, como ya mencioné antes. Por ello, nosotros tratamos
de enfocar que se elimine el gluten. Y una manera de hacer esto es mediante proteasas. A ver, las pectinas son las enzimas más utilizadas para la eliminación de gluten. Son de calidad alimentaria y cumplen con la legislación. Son estables, activos, teniendo en cuenta la temperatura, el vapor del pH y el contenido de alcohol y otros componentes de otros alimentos fáciles de integrar en los procesos de producción. Las polipropilendopeptidasas son conocidas como PEP, son las enzimas más utilizadas por los cerveceros para la estabilización de la cerveza, porque pueden escindir preferentemente los péptidos en el lado de carboxilo de los residuos de prolina y por tanto previenen la formación de complejos de proteínas y polifenoles. Ya se mencionó cómo se podría eliminar el gluten mediante enzimas. En la industria generalmente se obtiene productos de cerveza a partir de 3 diferentes estrategias de eliminación del gluten. La primera no es en sí una eliminación del gluten, sino es obtener cerveza, entre comillas, a partir de cereales o pseudocereales sin gluten. Por tanto, en alguna bibliografía dice que estas bebidas no deberían llamarse cerveza, sino bebidas alcohólicas a base de, por ejemplo, si es a partir de quinoa, a base de quinoa, o arroz a base de arroz, y también se utiliza el maíz. Como ya mencioné, las cereales más utilizados sin gluten son el arroz y el maíz para la elaboración de cerveza. Sin embargo, estos cereales dan una menor cantidad de azúcares fermentables, y además de que afecta la calidad sensorial y el color del producto. Cerveza se podría llamarse. La otra alternativa es usar tratamientos enzimáticos. Esto ya se explicó un poco en la diapositiva anterior, es utilizar peptidasas. Pueden ser fúngicas, bacterianas o del mismo trigo, que se aíslan a partir del trigo en germinación, en el cual se generan un sinnúmero de peptidasas que pueden escindir el gluten de la misma semilla. También se ha observado que se puede utilizar enzimas digestivas del mismo ser humano o de otros organismos. Este tratamiento permite la obtención de un producto que no afecta la calidad sensorial y preserva su color. Sin embargo, la ordeína, el gluten en sí de la cebada, lo que permite a la cerveza es la producción y estabilidad de su espuma. Por tanto, la eliminación, la escisión de estas proteínas afecta en la estabilidad de la espuma del producto tratado a partir de enzimas. La tercera alternativa es utilizar ingeniería genética. Esto se realiza en la semilla. Se realizaría la ingeniería a partir de las semillas. Esto podría ser mediante CRISPR, silenciando genes que codifican la proteína ordeína o cualquier variedad de gluten en la semilla. Sin embargo, esto no es aceptado, esta técnica no es aceptada en algunos países, por lo que se considera como un organismo genéticamente modificado y que es más por parte de parte política, en que se considera que al ser organismos modificados causan enfermedades. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para garantizar de que un OMG causaría enfermedades o daños en las personas. Es por ello que nos hemos planteado los siguientes objetivos. Como objetivo general es proponer alternativas biotecnológicas de eliminación de gluten durante la fermentación de Saccharomyces cerevisiae en la preparación de la cerveza.
Como específicos tenemos utilizar proteasas extracelulares nativas de Saccharomyces cerevisiae para eliminar el gluten durante la fermentación. Y el otro es utilizar proteínas recombinantes por secreción extracelular en Saccharomyces cerevisiae para eliminar el gluten durante la fermentación. Entonces vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que ha sido el Saccharomyces cerevisiae en la industria, en nuestra vida diaria. Características generales, usos ancestrales y aplicaciones más recientes. Bien, Saccharomyces cerevisiae ha sido el principal instrumento ancestralmente utilizado como un tipo de biotecnología. Se podría pensar que es una levadura que solo se puede ver en el ámbito de la industria, como cepas para fermentación o producción de diferentes productos. Sin embargo, Saccharomyces es un hongo ubicuo, lo que quiere decir que se encuentra en la mayor cantidad en cualquier lugar. Esto puede ser en plantas, animales, suelos y ambientes acuáticos. También se tiene que, como ya mencioné, tiene una aplicación biotecnológica ancestral, como es en la elaboración de cerveza, pan y vino, como pueden ver en la imagen a la derecha, y aplicaciones más recientes mediante técnicas de laboratorio, los cuales ha permitido la obtención de compuestos farmacéuticos, compuestos bioquímicos importantes como inmunoglobulinas o otras proteínas de aplicación. En la imagen observamos a la levadura en su proceso de división. Al lado derecho, la estructura más grande es la célula madre, se podría decir, y se está dando la formación de la célula hija. Saccharomyces cerevisiae pertenece al reino fungi, la división Ascomycota, el género es Saccharomyces y la especie, como ya se está diciendo, Saccharomyces cerevisiae. Las estructuras principales se puede observar ahí, como la mitocondria, los ribosomas, las vacuolas, la pared celular, y algo que rescatar de acá es que tiene 16 cromosomas. El genoma del Saccharomyces cerevisiae tiene 16 cromosomas. Y estas 16 cromosomas son lineales, como podemos ver en la imagen a la derecha. Tenemos enumerado en orden números romanos las 16 cromosomas, por lo que se realizan diferentes aplicaciones, y esas aplicaciones implican modificaciones y alteraciones en el genoma. Se cuenta con una cepa de referencia, o se podría decir como cepa nativa. Se la conoce como S288C, es la cepa nativa de Saccharomyces. Ya mencioné, el genoma de Saccharomyces comprende 16 cromosomas lineales, como podemos ver en la imagen, que van de 200 a 2000 kilobases. Fue el primer genoma eucariota secuenciado, por tanto, se tiene que 6.604 marcadores de lecturas abiertos, ORFs. De ellos, 79% están verificados, el 11% no están caracterizados, el 10% se consideran dudosos. Por tanto, como ya está secuenciado, se cuenta con una base de datos específica para el genoma de Saccharomyces en el sitio web. Además de eso, se está construyendo desde el 2002 una versión sintética de Saccharomyces cerevisiae, el cual permitirá un sinnúmero de aplicaciones más al futuro. Bien, y también tenemos que Saccharomyces cerevisiae, estudiado
es un microorganismo clave del laboratorio y la industria, por cuanto al ser un organismo eucariota se puede sintetizar proteínas de mamíferos y otros hongos. Esto sería mediante expresión de genes foráneos, lo que no se podría realizar en procariotas como bacterias. Es fácil, la Saccharomyces cerevisiae es de fácil cultivo y tiene la nombración de organismo GRAS y por su traducción al español, que es generalmente reconocido como seguro para las personas, dado por la FDA, la Administración de Drogas, de Medicamentos y Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. La integración de genes cromosómicos es altamente eficiente y además permite el control preciso del número de copias de genes en esta levadura. Adicionalmente, se puede controlar los niveles de transcripción mediante promotores, ya sea constitutivos que se encuentran dentro de la levadura, o también se puede utilizar con promotores inducibles, como promotores exógenos, mediante el cual se ha venido realizando la integración de genes mediante el uso de plásmidos, ya que estos son extremadamente útiles para la expresión de genes. Okay. A raíz de toda la información del genoma de Saccharomyces cerevisiae, se han analizado proteasas nativas extracelulares únicas de Saccharomyces. El primero es una serina proteasa con un gen de CSY5 que contiene un dominio que se disocia en respuesta a aminoácidos extracelulares, liberando un dominio catalítico para activar el factor de transcripción STPLP. CSY5 codifican factores adicionales esenciales para la expresión de AGPI en respuesta a múltiples aminoácidos. Este gen interviene en la cascada de señalización del gen CSY1, el cual es esencial para la inducción en respuesta a esencialmente todos los aminoácidos neutros, excepto la prolina, la cual junto con la glutamina forma parte mayoritaria de la molécula de gluten. Tenemos el segundo caso de la aminopeptidasa YCC2, que tiene el gen APE2, que está implicada en el catabolismo de péptidos extracelulares. También se localiza en la región entre la membrana plasmática y la pared celular. La eliminación de tiene como función la eliminación de metionina de las proteínas plasmáticas y se observa cuando el penúltimo aminoácido es alanina, glicina, treonina, serina, valina o prolina. En un ensayo se reportó que la aminopeptidasa YCC2 está implicada en la incisión de la metionina terminal en prolina alrededor de un 2 a 10%. Y por último tenemos la proteinasa A. La proteinasa A con el gen PEP4 afecta significativamente la seguridad de las bebidas alcohólicas, especialmente en la estabilidad de la espuma de la cerveza. La liberación de PRA en el caldo afecta la seguridad y calidad de los productos fermentados. El método más común para reducir esto es la interrupción de PEP4 y muchas proteínas y muchas PEP alélicas que influyen negativamente en el rendimiento de la fermentación. Por ello, nosotros pretendemos utilizar la aminopeptidasa YCL2, la cual implica una incisión, tiene una incisión en la prolina. Por lo cual, nuestro método planteado es la sobreexpresión de proteínas nativas de Saccharomyces cerevisiae mediante la AP2. Esta codifica una de 4 aminopeptidasas en leucina en levadura,
tiene una similitud de secuencia con los miembros de la familia de genes metalopeptidasas, dependiente de zinc. APE2 parece estar involucrado en el catabolismo de los péptidos en el suministro celular de leucina, de sustritos dipéptidos que contienen leucina. Entonces, a partir de esto se pretende usar un vector de mezcla de plásmidos de Saccharomyces cerevisiae. Este vector que queremos emplear es denominado SuperLucer, que fue generado y publicado en el 2019. Es un vector de mezcla de plásmidos para Saccharomyces cerevisiae. Se diseñó con una similitud de secuencia reducida con los plásmidos de levadura de uso común en una herramienta. Es una herramienta útil para los genetistas de levaduras y que se mezcla eficientemente con los genes. Por ello se pretende usar, en el caso de la AP2, posee un factor de elongación de transcripción denominado ELF1. Esta información se obtuvo de la plataforma JETS, que es una base de datos solo de la levadura Saccharomyces cerevisiae, y la LF1 con un dominio controla el factor de elongación, y se pretende también incluir un gen regulador de la AP2 denominado FKH1, que es un activador del origen de la replicación, que regula el alargamiento de la transcripción. Estos dos genes que se pueden visualizar, el de aquí es el URA3, que es un marcador contraseleccionable que posee 2 copias para reducir la resistencia espontánea al ácido 5-fluororótico. Y estos de aquí son un complejo CEN-ARS que se une con GAL1 e interrumpe la secreción del plásmido en presencia del azúcar galactosa. Finalmente, la secuencia, entonces, de esta manera, la proteasa a usar debe ser capaz de incidir los epitetos que causan daño a los ceálicos. Estos epitopos tienen prolina, por lo tanto, al cortar los enlaces peptídicos entre polinas se inhabilita la toxicidad del gluten. Entonces, con este vector se pretende incrementar la posibilidad de AP2 de incidir a más de un 10% la prolina. En esta diapositiva presentamos una visión, una forma de representar más gráfica de lo que por qué buscamos que las enzimas desciendan en prolina. Observamos en la imagen a la derecha, a la izquierda, que es la gliadina, que en conjunto con la glutenina y en presencia de agua forman un complejo proteico de gliadina y glutenina. Pero toda esta proteína, todo en sí, no causa la reacción alérgica en los celíacos, sino son aquellos epítopos, aquellas secuencias de aminoácidos específicos que provocan la reacción en las personas celíacas. Podemos observar nueve de estos segmentos, y la característica que tienen en común cada uno de estos segmentos es que tienen prolina y también tienen glutamina. Sin embargo, no se encontró enzimas específicas para glutamina, pero sí para prolina. De ahí es la importancia de por qué necesitamos que las enzimas escindan en prolina, es para evitar que para escindir estos epítopos tóxicos. Entonces, se tiene que la prolilpeptidasa se verificó su gen en la base de datos que es utilizado más en la industria para la eliminación del gluten por los cerveceros. Y como ya mencioné, tiene una alta especificidad hacia prolina, por tanto, muy utilizado. Las 3 enzimas de la tabla
son un ejemplo de una patente utilizado por los cerveceros para la eliminación del gluten. Sin embargo, se utilizan un cóctel de enzimas para lograr la eliminación de estos epítopos, por lo que no son específicas para aquellos que causan reacción. Y por lo general son enzimas digestivas, como se puede ver, de Homo sapiens y la quimosina de ratón. Y estas enzimas se utilizan antes de la fermentación, durante la fermentación y después de la fermentación. Por tanto, escogimos la proline endopeptidasa para realizar la expresión heteróloga en Saccharomyces cerevisiae. Entonces, la expresión se realiza mediante la integración cromosómica del gen, en este caso sería la de la PET. Para esto se cuenta con dos métodos bastante conocidos en la literatura, que es uno por vectores y otro es por PCR. El método por vectores utiliza plásmidos conocidos como plásmidos de integración de levadura. Este plásmido permite la inserción del gen en mención con su promotor debido. Y el plásmido no puede permanecer en la célula si no es que esté en el cromosoma. Y en la imagen podemos observar que en triángulo, el extremo en triángulo y el extremo en cuadrado son unas secuencias homólogas que se van a reconocer en el cromosoma de la levadura. Y en azul tenemos el gen y el promotor en verde. Entonces, una vez que se encuentre este plásmido cerca del cromosoma, la levadura, por sus propios mecanismos, va a permitir una recombinación homóloga y su integración en su cromosoma. El otro método es mediante el uso de PCR. El uso de PCR tiene como fin el mismo mecanismo, sin embargo, la PCR permite una mayor especificidad por cuanto se puede confirmar la secuencia correcta donde se quiere enviar el gen y también se puede realizar integraciones múltiples de genes. Entonces la pregunta es que una vez obtenido los plásmidos, realizado el diseño del plásmido, ¿dónde dirigimos estos plásmidos? ¿A qué parte del genoma de la levadura dirigimos estos plásmidos? Pues para la expresión de proteínas se ha encontrado que el mejor sitio es en los elementos delta de la levadura. Los elementos delta son repeticiones terminales largas, de los cuales los retrotransposones TI de Saccharomyces cerevisiae. Estos retrotransposones permiten la integración del ADN que se desea introducir en la levadura. Estos sitios son múltiples, hay varios cientos de elementos delta dispersos en los cromosomas de Saccharomyces cerevisiae. Pasaré. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se utilizó estos elementos delta para la liberación de enzimas exógenas en Saccharomyces cerevisiae. Y voy a empezar mencionando la importancia de por qué nos podría servir esto en nuestro proyecto. Es que se realizó la recombinación, la obtención de proteína recombinante, y lo que se obtuvo es secreción extracelular de la enzima. Bien, en la primera imagen a la derecha tenemos la levadura sin la modificación. La primera imagen arriba tenemos el uso de integración de genomas convencionales con marcadores en el cual no se
da una integración de copias del genoma de interés que se quiere introducir en la levadura. Lo que se buscaba en este trabajo es producir beta-glucosidasa, endoglucanasa y celulohidralasas en la levadura para la obtención de biocombustible, por cuanto estas enzimas son encontradas en otro tipo de hongos que son altamente específicas para la degradación de la celulosa. Por tanto, tenemos como primer lugar el diseño del plásmido, como ya les mostré. Tenemos las secuencias, hay 5'D, ese delta son los elementos deltas que le mencioné. Esos son los brazos homólogos que va a dirigir al plásmido hacia el genoma de interés, en el genoma al sitio de interés. Y también podemos observar el gen. En este caso tenemos en el plásmido el gen de la celubiosa, la enzima celubiosa con su respectivo promotor. Por supuesto, no podemos olvidar lo más reciente en la utilización de integración de genes, como es CRISPR. En esta diapositiva damos un resumen de lo que es la integración de genes mediante plásmido y una introducción a lo que es la expresión de genes mediante el uso de CRISPR. Tenemos en verde el genoma que se requiere realizar la recombinación. Y la vía de arriba, los dos segmentos que se ven arriba, es mediante el uso de plásmido. Puede suceder de que se utilice la recombinación homóloga o la recombinación no específica. En la recombinación homóloga podemos ver los brazos 5' y los brazos homólogos 5' y 3'. En este caso sería el plásmido linealizado, como explicamos inicialmente, que se coloca dentro cerca del genoma para su integración. Entonces, estos brazos homólogos va a ser reconocido en el genoma de Saccharomyces y mediante su propia maquinaria va a hacer que se integre este gen foráneo en su genoma. Y la otra es utilizar de igual manera brazos, pero en este caso no serían homólogos, sino serían brazos al azar, y por tanto daría una integración del gen al azar en cualquier parte del genoma o del cromosoma o el genoma de Saccharomyces. Esto sería un resumen de lo que es integrar un gen en Saccharomyces mediante el uso de plásmido o PCR. Acá abajo tenemos los dos segmentos, las dos vías mediante el cual se utiliza el CRISPR-Cas. CRISPR-Cas permite el corte, la ubicación de ese gen de interés en un sitio específico del genoma de la levadura, mediante la guía de un ARN. De igual manera, como en el caso de arriba, tenemos que lo que hace CRISPR es escindir el ADN de doble cadena y puede suceder de igual forma una recombinación homóloga, pero ya esto sucede en un sitio de interés específico fijo, guiado por CRISPR y el ARN guía. Entonces, de igual forma se cuenta con un segmento o con su gen y sus brazos homólogos para la integración del gen, como se puede ver a la derecha, en el tercer segmento. La otra es escindir, nada más que escindir, y mediante mecanismo de reparación la levadura retoma sana su ADN. Entonces acá en este gráfico explicamos de cómo utilizar este mecanismo mediante la expresión del RN guía y de la enzima Cas. Tenemos a la derecha en un fondo azul
la expresión de solo el ARN guía. Esto se puede realizar en la levadura, ya sea mediante el uso de plásmido o su integración en el genoma para su debida expresión. Se utilizan, como se puede ver ahí, la secuencia de interés gRNA es el ARN guía y su promotor. El promotor son ARN polimerasa, puede ser la ARN polimerasa 2 o 3, y en ambos casos lo que se obtiene es la secuencia guía. Esta secuencia guía posteriormente se une a un transactivador cRNA. Esta secuencia se une al transactivador que por este, dejemos eso por un rato y vayamos y lo retomamos más luego una vez que veamos la parte de expresión de Cas. La expresión de Cas la encontramos arriba en un fondo rosado a la derecha. De igual forma como sucede con el RN guía, esto se puede realizar mediante plásmido o la integración del gen del Cas en el genoma de la levadura. De igual manera utiliza la RN polimerasa, pero en este caso solamente la 2, para que se exprese la enzima Cas. Ya una vez que tenemos esta enzima Cas, se da la unión de lo que dejamos anteriormente, el RN guía y el transactivador. Entonces se unen estos dos elementos en el sistema Cas. El RN guía permite guiar a dónde escindir en el genoma, mientras Cas escinde el ADN. Una vez que se tenga escindido el ADN, ya se le puede introducir el gen de interés. En este caso queremos introducir el gen de la prolil peptidasa. De igual forma, esto se realiza mediante recombinación homóloga. Podemos ver ahí en la imagen a la derecha inferior que esto se puede hacer mediante una integración lineal. Tenemos ahí las 5' del brazo homólogo 5' y brazo homólogo 3' y el gen en la mitad lineal. O bien podemos utilizar un plásmido de integración, como mencionamos al inicio, para que se integre en el genoma, en la cadena extendida por el sistema CRISPR. Esto es realizado independiente, bien por la expresión por separado, bien de Cas o bien de la enzima CRISPR. Pero también se puede optar por utilizar plásmidos para la expresión de ambos, el RN guía y el enzima Cas. Esto se realiza mediante plásmidos de integración específicos como el 2-NEU. 2-NEU es un plásmido propio de las levaduras, ya contienen las levaduras este plásmido. Y los plásmidos RNS pueden ser plásmidos de bacterias, pero modificadas para que sean reconocibles en la levadura. De esta forma, son las 3 formas que se podría introducir genes para su posterior expresión en las levaduras. Como conclusiones de esta investigación bibliográfica tenemos que, de acuerdo con el genoma de Saccharomyces cerevisiae, se encontró 3 genes que codifican proteasas extracelulares, de los cuales el gen AP2 codifica a la enzima aminopeptidasa YSLC2, mismo que mostró actividad de incisión de proteínas en los aminoácidos de prolina. La enzima prolil endopeptinasa PEP de Aspergillus-Niger encinde el gluten en los epitopos que contiene el aminoácido prolina. Por lo tanto, la expresión extracelular de PEP en Saccharomyces cerevisiae podría eliminar el gluten mientras realiza la fermentación del mosto para la obtención de cerveza. Y por último, tenemos que se identificó enzimas altamente específicas para la eliminación de aquellos epitopos de gluten responsables de la respuesta defensiva del paciente celíaco. Las proteínas encontradas se pueden sobreexpresar o expresar en Saccharomyces cerevisiae para que
además de fermentar, libere estas enzimas y degraden el gluten. Sin embargo, se requiere un análisis metabólico para procurar que las modificaciones aplicadas no afecten el rendimiento de esta fermentación. Y como perspectiva, tenemos que la sobreexpresión de genes nativos de Saccharomyces cerevisiae permitirá fermentar mientras elimina el gluten del medio circundante para la obtención de cerveza libre de gluten. El gen foráneo codifica una enzima más específica que el gen nativo, pero expresar este gen podría afectar la fermentación y la liberación de la enzima. Esa enzima podría ser intracelular. Y este trabajo requiere de un análisis de las vías metabólicas y de biología de sistemas para identificar y corregir posibles problemas de fermentación. Debido a que la Saccharomyces cerevisiae tiene rutas demasiadas, muchas, que es medio difícil de entender. Muchas gracias y estos son los recursos.